Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, bajísimos. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ay, buena voz. Hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias. Estamos de acuerdo. Lo felicito. No, ¿cómo lo felicita? No. Por favor. Blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear. ¿Qué pasó? Blanqueamos. Que están en graves y severos problemas. En contestar un tuit que creo que no le agrega nada a este trabajo que estamos haciendo. Es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Yo no te lo voy a explicar. Y yo me siento una estúpida. Que dividiendo el kirchnerismo del peronismo o de algún otro ismo no vamos a llegar a ningún lado. Si gana Alberto Fernández. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Acá estamos de vuelta. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Te pido que lo pienses. Necesita calma. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones que hay que tomar y que el resto escriba en Twitter. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tercer Tiempo, bienvenidos en una semana crucial, una semana crucial en donde algunos dicen que las definiciones van a estar muy cerca, sobre todo aquí en Capital, muy cerca de comenzar a flexibilizar y también, ¿por qué no?, en el conjunto del AMBA. En este sentido estamos juntando también primero y segundo con Urbano Bonaerense, Axel Kicillof, que está acercándose aquí a Cava. Ustedes recuerdan que la situación anterior en donde comenzaron a trabajar las distintas pautas de la fase en donde se hablaba de fase 1, de martillo, de esta intención de todo el arco político de aplanar la curva. Los que tienen ganas, ¿no?, de mirar el país en forma conjunto, en donde la meta obviamente sea el bien común, el tuyo, el mío y el de todo, y no el de los personalismos. Y en este sentido después me voy a dedicar, porque tenemos una nota que tengo muchísimas ganas de escucharlo a él, si no me equivoco, a Golombek en un ratito nada más, este científico que viene acompañando, sobre todo la ciencia hace mucho tiempo, y en un ratito vamos a enterarnos de la voz de él, desde él, de qué manera se van a hacer el inicio y alguna de las pautas que van a indicar cómo vamos a trabajar en una educación distinta, en un formato de colegio distinto, en un ratito nada más. Pero esto es Tercer Tiempo, nos faltan 4 días aproximadamente para acercarnos a estas nuevas definiciones y todos están esperando. Seguramente van a ser definiciones que nos van a comenzar a acompañar a una realidad y a una cotidianeidad distinta, muy distinta. Los números del día de ayer fueron números, por lo pronto, quizás, bueno, si uno mira la totalidad, superamos los 100.000 contagios, pero sin embargo tuvimos números de contagios en el día menores y sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires que superaron los 700 contagios y veníamos de un récord que superaban los 1.000. Esto es Tercer Tiempo, estamos aquí hasta las 11 de la mañana, la que te acompaña es Sara Di Tomaso en este equipo que todos los días intenta darte de nosotros
lo mejor, sobre todo, para acompañarnos desde el lugar más genuino que tiene que ver con la información. Para eso está la radio, que ha ocupado un lugar muy estratégico en esta pandemia que estamos transitando, el número 117 de la cuarentena, y les recomiendo sobre todo en esta cuarentena, en donde vamos a estar muy confinados, o estuvimos muy confinados, y en estos últimos 4 días que viene un frío polar, esa nieve muy linda que pudimos ver en el sur del país se va a acercar a la Argentina, y sobre todo vamos a estar muchísimo más adentro, así que ojo con el gas. En el día de ayer tuvimos a la familia Callejón con una situación en donde por suerte no tuvimos que dar muy malas noticias, pero sí fueron internados, porque el monóxido de carbono genera cerca de 200 muertes al año, así que ojo y atención con esto. Dicho todo esto, y así corriendo, esto es Tercer Tiempo, y en la producción Belén Bucharelli, por supuesto, como todos los días, y en la operación técnica Javi Martínez, aquí en Ecomedios hasta las 11 de la mañana, acompañándote como todos los días. Vamos a entrar como siempre, como cada día, en la ronda de audios, que son estos. Para comenzar a definir cómo va a continuar la cuarentena en el AMBA, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, algo de lo que te había planteado en el inicio del programa, y el jefe de gobierno, Horacio Larreta, se van a reunir ahí en el Upayata, en el edificio de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para analizar los números de contagio de coronavirus y comenzar a delinear cuáles van a ser los pasos a seguir. En el fin de semana, y antes también del fin de semana, se filtró un proceso de trabajo que vino haciendo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con distintas instancias y etapas para trabajar la cuarentena, entre ellos, por ejemplo, lugares en donde vienen planteando hace tiempo allá y hace varias semanas atrás, peluquerías y distintos lugares y comercios que van a tener un protocolo especial. En un instante también nos vamos a dedicar al protocolo especial que va a tener la educación, que quizás lo viste en el resto del mundo. Por el otro lado, también nos vamos a dedicar en un ratito nada más, si no me equivoco, estaban ahí los chicos en producción buscando una nota que a mí me interesaba, obviamente, hablar con Golombek. No sé si ya está en línea, y si no, seguimos con los títulos del día. Otro de los títulos del día tiene que ver con Cecilia Todesca, que en un ratito vamos a cortar algunos audios en donde de qué manera se va a trabajar y se va a seguir trabajando de aquí en adelante, con respecto a la economía y la pospandemia, lo que está hablando la Argentina y todo el arco político en esta instancia, los créditos y la reactivación, un IFE que algunos dicen que vienen para quedarse. En realidad esa es una mirada un poco complicada para analizarla desde ese lugar. Quizás es comenzar a comprender que el Estado sí o sí se va a tener que quedar en este tiempo por un tiempo prolongado, como sucede aquí y en el resto del mundo, porque es un escenario económico totalmente diferente, históricamente, hasta inclusive algunos hablan muy cercano a lo que pudo haber sido una posguerra. Nación y provincia también se preparan para la vuelta de clases. En un rato vamos a hablar con Diego Golombek, para ver de esta manera cómo va a ser el escalonado, desde primer grado sí o sí, y sin aglomeraciones en los recreos. Ahora vamos a contarte en un ratito nada más. Y Argentina, obviamente, te decía, en el día de ayer superó los 100.000 casos, los 100.000 casos, y no solamente eso, sino que además de superar los 100.000 casos, por lo pronto en el día de ayer los números fueron un poco más tranquilos, tanto en Capital, de más de 700 contagios, como en el AMPA. Hacemos un pequeño separador y ya venimos con la nota de Diego Colón. En Ecomedios, de lunes a viernes, de 10 a 11. El resto del día en Instagram, en @Tomaso Saradí, y en Twitter, @SDitomaso. Seguinos.
Charlemos. Nada más, tal como te decía hace un instante nada más, vamos a contarte cómo es el proceso de la vuelta a clases, una normalidad de la cual quizás a lo mejor nos vamos a tener que acostumbrar durante un tiempo, hasta inclusive hasta que tengamos la vacuna, en donde algunos biólogos y bioquímicos hablan que vamos a tener la suerte de contar con ella a fin de año. Tenemos del otro lado de la línea a Diego Golombek, investigador de CONICET, y ahora es parte también, por supuesto, de acompañar al gobierno en este sentido, con todo lo que tiene que ver con el ingreso de los chicos a esta nueva normalidad, a la educación y a los colegios. Hola Diego, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda. ¿Qué tal, Sara? ¿Todo bien? Buenos días. Muy buenos días. Sé que tenés muy poquito tiempo, entonces vamos a ir al tema puntual. ¿Cómo se está preparando el Estado para acompañar el ingreso de esta nueva normalidad a las clases? Como bien lo dijiste, es un proceso y no un punto en el cual decimos ahora empezamos y vamos para adelante. El cuándo va a estar completamente supeditado a las condiciones sanitarias y epidemiológicas y va a ser una decisión que se tomará en conjunto entre el gobierno central y los gobernadores. Es posible, esto lo está diciendo el ministro Trota, que en algunos lugares haya posibilidades de empezar este proceso de vuelta en algún momento de agosto. Pero lo que nosotros venimos trabajando más que en el cuándo es en el cómo. ¿Cómo hacemos para volver de una manera segura, de una manera escalonada, de una manera lógica y basada en evidencia, con toda la incertidumbre del caso? Entonces se hicieron estos protocolos para el regreso a las clases presenciales que fueron todas muy consensuadas con las provincias, con los rectores de universidades, con los gremios. Básicamente los protocolos hablan de 2 etapas. Una primera etapa que es la preparación, antes de volver a las clases. Imaginemos que efectivamente pasamos a una fase en la cual se pueda circular, que las cosas sean más normales. Eso no implica abrir las escuelas de inmediato, sino prepararlas para abrirlas. Prepararlas quiere decir adecuar las instalaciones, las aulas, capacitar a todo el personal, asegurar que tienen los insumos necesarios, agua, jabón, lavandina, alcohol en gel, y recién después de eso, abrir las aulas con los criterios obligatorios básicos que estamos proponiendo. Distanciamiento físico, uso de tapabocas, ventilación, limpieza periódica, capacitación constante, incluso de las familias, para ver qué hacer frente a distintos casos, falta de aglomeramiento, lograr que no se agolpen las familias en las entradas y las salidas, que suele pasar en las escuelas, y eso se logra con menos chicos, menos chicas, cambiando los horarios. Por tanto, es mucho trabajo el que hay que hacer, pero estamos todos bastante convencidos. Muchísimo el trabajo. Y por el otro lado, mientras te escuchaba con atención, estamos hablando con Diego Golombek, obviamente, quien está acompañando en todo este proceso para ver la vuelta a clases, biólogo investigador del CONICET. Diego, por el otro lado pensaba, imaginamos un primer grado, ¿no? Que va una parte, y la otra parte, ¿cómo sigue todo el proceso de escolaridad? Lo más posible es que por un tiempo sigamos con esta idea de educación dual, una parte presencial y una parte remota, que no nos ha ido tan mal en cuanto al acompañamiento de los chicos y las chicas. Por supuesto, no es lo mismo, no reemplaza la educación presencial de ninguna manera, pero hemos podido mal que mal acompañar a estudiantes. Esto va a seguir, no es que de un día para otro se va a acabar. Entonces, como va a haber alternancia de estudiantes, que puede ser día por medio, puede ser semana por medio, pueden ser varias cosas, ¿sí? Hay varias posibilidades para lograr una buena llegada a las clases. Bueno, entonces
irán un tiempo sí, un tiempo no, pero el tiempo que no, seguirán con tareas a través de las vías remotas que lo se está haciendo en este momento. Por otro lado, Diego, uno piensa, ¿no? Y esta Argentina es tan rara, tan distinta, tan desigual, con tantas situaciones geográficas que hacen que de pronto tengamos el país en fase 5 y de pronto un conglomerado como AMBA. ¿Se pensó también de esa manera? Pero claro que sí, el regreso no es uniforme. El regreso va a ser solamente en los lugares donde las condiciones sanitarias lo permitan, y claramente eso no es AMBA, no es Resistencia, no es algunas zonas de Neuquén, estamos lejos en particular en Capital, pero hay lugares donde sí va a ser posible pensar este regreso, por ejemplo a partir de agosto, eventualmente a partir de septiembre. Como siempre, lo primero va a ser la salud, y después, bueno, priorizar ciertas situaciones, priorizar la terminalidad educativa, o sea que los chicos y chicas que están en séptimo grado o en quinto, sexto año sean los primeros para que realmente puedan terminar las clases en tiempo y forma, y después ir viendo el resto. O sea, hay muchas cuestiones de escalonar esto, pero siempre con esto que vos decís. Aquellas situaciones que estén en condiciones podrán evaluar estos protocolos para volver a las clases, las otras no. Por último, sé que no te amerita, pero bueno, por un lado, el tema de las vacunas es un escenario, y uno se pregunta, ¿por qué Argentina se pensó? Si nos podés responder, Diego, si no, es parte de lo que no te atañe, pero uno te piensa como biólogo, con tanta experiencia en todo lo que tiene que ver con estas investigaciones de la ciencia, y de paso te pregunto, ¿viste? Como todos, nosotros los periodistas somos así, preguntones. Mira, acá repito lo que leí y escuché, por ejemplo, de Fernando Pollack, que además de amigo es un excelente infectólogo, es uno de los mejores del mundo. Básicamente la experiencia en Argentina en investigación clínica es muy buena. Hay muchas pruebas clínicas que se hacen en el país, porque realmente la calidad de los médicos y los investigadores es alta y los protocolos se siguen a ultranza. Sospecho que eso, junto con el cuidado que se ha tenido con las medidas sanitarias en estos meses, hacen que Argentina sea uno de los lugares que se elija para probar una de estas vacunas. Hay varias en juego, por ahora se probaría esta de Pfizer, esperemos que haya más en el camino. Diego Golombek, acompañándonos, nos dijo, tengo muy poquito tiempo, y yo, por supuesto, obviamente, abusé del tiempo. Así que mil gracias por acompañarnos en este proceso en el que estamos trabajando en esta nueva normalidad, y sobre todo la educación no se puede olvidar, pero no nos ha ido mal en estos casi 117 días de cuarentena, desde el Zoom y distintos formatos. Gracias por acompañarnos, Diego. Muchas gracias a vos, Un gran abrazo. Ahí escuchamos a Diego Golombek en este proceso que significa quienes van a poder asistir, quienes van a poder y estar en esa instancia, acompañar y volver el regreso a clases en un formato y en una normalidad distinta y diferente. Nos vamos a un temita y ya volvemos al tercer tiempo. En Ecomedios, de lunes a viernes, de 10 a 11. El resto del día en Instagram, en @TomasoSaradí y en Twitter, @SDitomaso. Seguinos, charlemos. Empezar por juntarnos para no hacer nada.
Estamos de Babasónicos en pijamas, estuvimos prácticamente estos 117 días en pijamas y seguramente vamos a ir de a poquito, como recién nos contaba Diego Golombek, director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que estuvo acompañando ahí a todo el equipo, como todas las mañanas del Ministerio de Salud de la Nación, explicando cómo va a ser el proceso del regreso a las clases, Y ahí escuchábamos a Babasónicos, y mientras tanto, te cuento que se viene una ola polar, una ola polar. Hoy a la noche comienza un frío que donde mañana posiblemente nos encontremos con una sensación de menos de 0 grados, con lo cual a abrigarse, a cuidarse y sobre todo, ojo y atención con el tema del cuidado de las estufas y las llamas de gas en este momento. Y ni que hablar en lo que sucede en algunos barrios populares con respecto a los braseros. En algunos hogares y en algunos barrios populares aún existe el brasero, las familias se calientan con el carbón. Dicho todo esto, señores, tenemos una temperatura hoy que no supera los 9 grados. Posiblemente nos acerquemos cercano a los 14 grados ahí cuando estemos terminando en tercer tiempo. Tal como te contábamos en el día de hoy, mientras arrancábamos el programa, anuncios de Todesca. A mí me parece interesante comentar el día viernes, decíamos aquí en tercer tiempo, sobre todo por todo lo que sucedió con respecto a las consecuencias después del 9 de julio, a quienes aparecieron en este microclima que significan los odiadores seriales que dijo en su momento el presidente y todas las demás situaciones que pudimos ver en el fin de semana. Comenzaron a aparecer distintos voceros, Vimos la voz de Martín Guzmán explicando cómo y de qué manera se estaba transitando el tema de la negociación con la deuda, y por supuesto también Todesca, una mujer del albertismo, podríamos llegar a decir, y en ese sentido Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete de Economía, tenemos en una larga entrevista que dio enmarcó la situación de pospandemia, los créditos, la reactivación, cómo vamos a ir transitando una situación sumamente crítica en la Argentina y en el mundo. Y con respecto a las situaciones y a los contenidos de odio, hay un audio muy interesante de la propia Merkel que hablaba con respecto a episodios de nazismos y de voces de nazismos en la Alemania, que dijo que los contenidos no son para nada ingenuos. En algún momento vamos a ver si lo vamos a poner, vamos a volver a ponerlos en Twitter, porque tienen tanta validez en Alemania como que acá se diga en la Argentina, y no es un dato menor que se diga en la Argentina, posiblemente que Cristina Fernández de Kirchner es el cáncer de la Argentina. Las dos son virulencias y las dos son violencias. Pero volvemos a Cecilia Todesca, como te decía, vicejefa de gabinete, y en este sentido tenemos un audio de la pospandemia, la situación de la crisis que queremos compartir contigo. Post-cuarentena, post-pandemia. Bueno, esto es una transición. Es una transición donde las observaciones que se hacen sobre lo sanitario tienen un correlato en los instrumentos que el sector público hace para tanto el sostén de los ingresos de las familias y la continuidad de las empresas en los momentos de cuarentena, y luego estos instrumentos deberían ir evolucionando de manera tal de acompañar la salida de la cuarentena y la pospandemia, digamos, en la recuperación plena de los actores económicos, sea cual sea su forma. En lugar de pagar salarios, doy un ejemplo específico para que se entienda, en lugar de pagar una parte de los salarios del sector privado, por ejemplo, uno puede virar hacia un crédito para capital de trabajo, porque es posible que, habiendo recuperado una parte de su funcionalidad, los empresarios no necesiten que se les pague los salarios a sus trabajadores, pero sí necesiten tener capital de trabajo porque vienen de vender menos, de una rueda de negocios más acotada. Así que los instrumentos de sostén económico y social van acompañando la dinámica sanitaria. Y en este sentido hay otro audio más que tiene que ver también,
Ustedes saben que en reiteradas ocasiones yo les dije mi mirada y mi postura con respecto al Estado. A mí no me incomoda un Estado que acompañe, y mucho más en la tragedia. No me incomoda, no me parece que es gasto, me parece que es inversión, y en realidad ni que hablar con el tema de situaciones sociales. Y dentro de las situaciones sociales, obviamente, está la tercera edad, y por el otro punto también está la discapacidad, la infancia. Y me parece interesante escucharla en este sentido a Todesca hablando de este arco social. La Argentina no es un caso muy típico en América Latina, porque el sistema de seguridad social en Argentina está bastante más extendido que en el resto de nuestros países vecinos. Nosotros tenemos una cobertura en la niñez de carácter casi universal a través de la AUH y también de las asignaciones familiares y los descuentos en el impuesto a las ganancias. Y tenemos entre los adultos mayores también una proporción de personas jubiladas que arrima al 97% de la gente en edad de jubilarse. Eso es muy interesante porque de alguna manera marca cuál es la situación de Argentina en el mundo con respecto a la mirada de rescate de lo que fue la UH, la Asignación Universal por Hijo, que no es para nada un plan, sino que es un derecho que tiene la infancia en este sentido y una política pública para evitar justamente la infantilización de la pobreza. Y poder ver menos mendicidad en la calle, poder ver menos trabajo infantil, poder ver menos deserción escolar, sobre todo a la altura del tercer año, y en algunos casos, obviamente, cuando la pobreza es más marginal, obviamente, y más estructural, en séptimo grado, donde los niños en algunas ocasiones son parte del grupo familiar que sale a trabajar cuando estamos hablando de 12 o 13 años. Esto que en algunas situaciones es cultural y se lo sostiene como un bien y se lo considera casi algo en donde los niños sí o sí tienen como valor, como bien visto que salgan a trabajar. Obviamente hoy está prohibido, hasta hace muy poco no era mal visto así. Bueno, en el norte sigue sucediendo. Por otro lado, también el crédito, hay un punto interesante que es el tema de las pymes, cómo se salió al rescate de las pymes en esta pandemia. Si bien cortamos varios audios de Todesca, es muy emblemático porque estamos hablando de la respuesta de la economía de la mano del Estado. Así que me parece interesante acompañarte y contarte, por si no escuchaste la entrevista. Con respecto a las pymes y a los créditos, que en muchas ocasiones salieron al rescate en distintas partes del mundo, en el caso de Estados Unidos es uno de los más emblemáticos, números billones, 3 billones de dólares se invirtió en Estados Unidos al rescate de lo que sucede en la situación post-pandemia. Con respecto a Cecilia Todesca, créditos y pymes, decía esto. Eso nosotros ya lo hemos desplegado. Nosotros desde el 20 de marzo hasta los primeros días de julio, que son los últimos datos que tenemos, se han inyectado 350.000 millones de pesos en créditos a tasa 24, a menos tasa y a tasa cero, y en varios casos no solo con subsidio de tasa, sino con garantía estatal. Eso, para darse una idea del número, es 1.4 del PIB en 4 meses. Eso es en el medio de la pandemia. Nosotros, cuando hayamos superado esta situación tan extrema que estamos transitando, vamos a seguir apoyando el crédito productivo, porque es impensable poner en el centro de la escena la producción y el trabajo y no acompañar esto con el crédito que siempre es necesario para desarrollar una actividad productiva. Y de hecho la Argentina tiene una relación de préstamos PIB bajísima. Ahí otra vez, en la comparación regional, nosotros seríamos un caso totalmente atípico, pero por la negativa. Apenas tenemos unos, no sé, creo que al final del gobierno de Macri llegamos a 8 puntos de crédito sobre PIB. En el mejor momento del gobierno anterior tocamos en algún momento el 16, que sigue siendo bajísimo. Nuestros vecinos tienen relaciones del 40 y el 60% de crédito sobre PIB. Así que hay mucho para hacer por el lado del crédito. Crédito para la producción, muchísimo. Bueno, ahí terminaba Cecilia Todesca, y en este sentido me parece interesante ver las voces, insisto, el fin de semana decíamos cuando terminaba el programa, yo les planteaba que a mí me parecía
recordar que no me parecía que era el presidente el que tenía que salir a dar continuas notas, que tenía que haber otros voceros y que para eso, en ese sentido, estaban los distintos ministros. En ese sentido, por eso ha salido tanto Todesca, como lo escuchamos a Guzmán, un Ginés que plantea que es posible que comencemos a encontrarnos con números con una respuesta en donde de a poquito la curva se viene aplacando. Y por el otro lado también es interesante contarte, bueno, lo que sucede en el día de ayer, los números que hablan también cómo y de qué manera las audiencias eligen a partir de lo que desean escuchar. En el día de ayer, obviamente no está más el programa, ¿se acuerdan de Tortas, Bake Off? Que en donde podíamos disfrutar tanto de ver tortas como de ver, ¿por qué no?, un programa de entretenimiento. En el día de ayer, La Nata ha tenido, acá estaba mirando las audiencias del día de ayer y, bueno, fue el que ganó con 11,4, acá mi querido amigo Mosquita me lo pasa, 11,4 fue el programa más visto del día. En cierta manera, esto también habla cómo, de alguna manera, esta grieta salió a responderle quien uno menos se lo hubiera imaginado. Ricardo Darín, con un video del cual puso su voz, su cuerpo, y algunos dicen, ¿por qué no?, también su pluma, su alma, al decir que esto no nos suma, que esto no nos convierte en un país con humanidad y que de la única manera que podemos salir de esta situación muy trágica es tratando de entender cómo y de qué manera vamos a salir de la pospandemia. Ricardo Darín, en un video que hizo hace 24 o 48 horas, salió y explicó que esta grieta no suma, esta grieta no nos pondera en un lugar como un pueblo generoso, la codicia no es el mejor lugar. Y en ese sentido, posiblemente quienes utilicen la grieta como un medio periodístico, también hay un fin último, que quizás a lo mejor me equivoco, o a lo mejor no. La intencionalidad no es informar, sino la intencionalidad es, como dijo hace muy poquitas horas Martín Cohen en una nota con O'Donnell, es el fin último, que es los negocios. De último, cada uno de los que estamos en distintos lugares, también a lo mejor sería bueno verbalizar con honestidad cuál es nuestro fin último, porque en realidad hay corrupción en todos los gobiernos, desgraciadamente, hay corrupción en todos los gobiernos. En el día de ayer, insisto, el programa más visto fue La Nata, que en cierta manera también reconfirma lo que las audiencias quieren ver a partir de lo que desean escuchar. Dicho todo esto, señores, nos vamos a un temita. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte, en Anfis venimos a encontrarte. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Tercer tiempo, de 10 a 11. Un espacio para la política, la economía, la sustentabilidad, las charlas de café y todo lo que nos pasa alrededor. Auspicia Tercer Tiempo. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos. Si tenés que salir, anda caminando o en bici. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 7 del 2020 al 10 del 7 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Esto no es una publicidad de Rexona, es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usa tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público, porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Somos número 1 en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. Geneia. En constante generación. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
siempre, como todos los días, nos queda muy poquito tiempo, pero queríamos compartir contigo una nota que nos parece interesante. Bueno, recién escuchaste a Todesca, ¿no? Comenzar a pensar la pospandemia. También hablamos con Golombek de qué manera las provincias, las comunidades, el país se está preparando para volver a los colegios en una pospandemia, en una realidad para todos distintos y para todos diferentes. Por lo menos hasta que no tengamos una vacuna en el país, es una realidad que vamos a tener que sí o sí acostumbrarnos a vivirlas. Vamos a hablar con Sergio Doval, consultor y analista de estrategia política comunicacional de Tachyons, porque hicieron una encuesta sumamente interesante, por un lado para ver cómo los argentinos miramos la cuarentena, la gestión del presidente Alberto Fernández, cómo estamos preparados, cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestras dudas, cuáles son nuestros temores. Hola Sergio, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. Buen día, Sara, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, este monitor nacional, los argentinos, el futuro y la actualidad, la verdad sumamente interesante. ¿Cuál es la mayor preocupación hoy de los argentinos, Sergio? Mira, hoy el monitor lo que hace es medir mes a mes varias variables económicas, políticas, sociales, y la verdad es que nosotros lo que vamos viendo es cómo va cambiando hacia adelante el humor de la sociedad, ¿no? Y también las perspectivas. Hoy, a diferencia de lo que fue hace 3 meses, que hace 3 meses cuando comenzaba la pandemia, la salud era una de las preocupaciones más grandes. Hoy lo que encontramos básicamente es que esa preocupación de la salud ya pasó. Es como que hemos aceptado de que el tema del virus está y tenemos que seguir adelante. Pasó a un cuarto o quinto lugar en torno a las preocupaciones, pero las dos principales preocupaciones están en el acceso al trabajo y el acceso a las oportunidades de desarrollo, lo que significa que el argentino está pensando en el día después, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a quedar cuando esto se levante? Aquí es donde tenemos que poner un eje muy fuerte también todos para tener creatividad respecto a los que estamos debajo, pensando en el día a día cómo seguir adelante, y también responsabilidad respecto de los políticos y dirigentes que tienen que dar una visión a futuro, ¿no? Uh-huh. El 50%, casi el 51% de los argentinos está pensando en el día después de la cuarentena. Hoy les preocupa puntualmente y principalmente las oportunidades de desarrollo y el acceso al trabajo. El 26% de los argentinos está de acuerdo con el accionar de gobierno, con la cerealera Vicentín. Solo el 53% está de acuerdo dentro de los votantes de Alberto Fernández. Esto también marca, en cierta manera, el tema del modo y la forma. Y el 63% de los argentinos que trabajan invirtieron tiempo en el último mes para aprender a utilizar herramientas digitales relacionadas a su trabajo. 1 de cada 4 personas de la economía activa declaran que durante la pandemia perdieron o le redujeron su trabajo. 3 de cada 10 tiene miedo a perderlos. 8 de cada 10 argentinos tienen la posibilidad de proyectar sus problemas a 10 años. El 80% de los argentinos tiene problemas para pensar y proyectar el problema a 10 años. ¿Y qué realidad esta, Sergio, no? Porque también la pandemia nos obliga a este bicho chiquitito a vivir el día a día, y el 80% de los argentinos tiene problemas para pensar el futuro. Sí, acá hay varias variables, ¿no?, que hay que pensar en relación a cómo pensamos el futuro. Lo primero es que hay que entender que hay casi un 60% de gente que piensa sus problemas más básicos de acá a 6 meses. Esos problemas que yo te decía de el acceso al trabajo, la salud, la economía, etcétera. Hay 6 de cada 10 argentinos que están pensando que ese problema va a pegarles inmediatamente en las próximas semanas o meses. Eso habla de que hay un porcentaje mayor a la media que tiene que pensar hoy a la noche cómo va a comer, mañana cuál va a ser su realidad. Y el problema que tenemos es que aquellos que pueden pensar a futuro, que debería ser la reserva de un país, ¿no? Aquellas personas que que tienen la capacidad, que tienen la tranquilidad porque tienen un respaldo económico, están seguros con su trabajo, etcétera, que pueden pensarse a más tiempo, esas personas están pensando en irse al país, en que se irían del país si pudieran. Entonces, entre las personas que no pueden pensar su futuro y tienen una necesidad acuciante respecto al presente, y las personas que deberían poder pensar en el futuro pero están pensando en irse del país si pueden,
es lo que nos deja un país atravesado por la urgencia y la falta de perspectiva clara, ¿no? Creo que es un dilema que hay que construir entre todos, hay que construir una solución entre todos, la dirigencia política claramente, porque es muy responsable de traer tranquilidad. En referencia a lo que te decía, el aumento de la confianza respecto al futuro, la disminución de la confianza, cayó 30 puntos la confianza respecto al futuro en los últimos 3 meses, y eso se debe en gran parte a las discusiones de la política, que la política sigue discutiendo entre ellos. Entonces creo que ahí es donde nosotros, respecto a la foto de marzo, uno trata de analizar la película con algunas fotos, ¿no? Respecto a la foto de marzo, donde estaban todos los gobernadores juntos, donde Mario Negri lo llamaba al presidente comandante en jefe, al día de hoy que Mario Negri, no van a ir a la convocatoria a diputados, a una pelea respecto a la ola dura del PRO muy beligerante, encontramos que a la gente eso le genera obviamente mucha angustia a futuro, porque en definitiva si estamos juntos, aunque vengan malas estamos juntos, pero estar divididos y encima vienen malas genera bastante tensión, ¿no? Ahora, Sergio, te escuchaba el relato con mucha atención, ¿no? Y muy importante algunos párrafos. Vos decías, un Mario Negri que en marzo, hace horitas nomás, decía comandante en jefe. Y por el otro lado, vimos hace un mes, si no me equivoco, esta convocatoria a venir al rescate de la República, y por el otro lado también tenemos hace horas nada más una Patricia Bullrich que dijo, o un expresidente que dijo libre ante esta instancia el recupero de la República, y tuvimos el 10 de julio personas en la calle. La pregunta que te quiero hacer es, ¿preocupó un liderazgo muy fuerte del presidente Alberto Fernández? Intereses personalísimos de los políticos a la hora de perder presencia en la oposición, y por el otro lado, ¿por qué no comenzar a pensar las futuras elecciones en un momento totalmente inoportuno? Sí, yo creo que, a ver, la escena claramente tiene muchas complejidades, vos misma la describís. Algunos relatos que encontramos muy fuertes son los que nos asustan. Definitivamente el presidente genera una duda muy grande de que una cosa que la sociedad lo acompaña es que si es Alberto Fernández, es Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, o Alberto Fernández es Cristina Fernández de Kirchner. Son dos cuestiones distintas. Que lo que vos mencionabas hace un momento respecto a lo de Vicentín, respecto a las formas, el contenido, empiezan a delinear algunas cosas que a futuro terminan de ser preocupantes. Yo creo que el tema de la República, planteada en relación a cómo lo plantea hoy Juntos por el Cambio, particularmente es muy lindo en el discurso, pero a la gente no le llega. De hecho, hay una de las preguntas en otro estudio que estuvimos haciendo, que le preguntamos a la gente respecto a su confianza en relación a la democracia. Y fíjate que aquellas personas que creen que el problema no es la democracia, sino la política, son aquellas personas que tienen más afinidad con personajes que son los que dicen defender la República, a un Macri, etcétera. Con lo cual hay una dicotomía muy planteada entre los distintos personajes, porque, de nuevo, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, y ese tipo de rupturas entre el discurso y las acciones finales son lo que hoy no le dan tranquilidad a nadie, de ninguno de los lados, porque además, pensá esto, vos tenés que, nosotros estamos acostumbrados a que la grieta entre sí se lastimaba, o sea, se agredía, etcétera. Ahora la novedad es que la grieta se agrede dentro del propio polo, o sea, no solo hay una conversación muy beligerante entre los lados de la grieta, sino que hacia adentro de los polos, o sea, está la interna de Juntos por el Cambio, la interna del Frente de Todos. Entonces la escena es muy dantesca y creo yo que sí hay que pensar muy bien qué es lo que se va a hacer hacia adelante. Sergio, escuchándote también antes planteabas la realidad de un porcentaje de argentinos que está pensando en irse del país, en irse o en pensar una realidad diferente o en pensar en un futuro, y por el otro lado tenemos
una realidad del país en donde, como hoy decía apenas empezábamos el programa, todavía se calienta con un brasero, ¿no? ¿La pandemia lo visibilizó o la pandemia en realidad lo profundizó y va a costar muchísimo salir de esta realidad tan fragmentada que tiene la Argentina? Socioeconómicamente te hablo. No, yo creo, a ver, respecto a la economía específica, no soy economista, no lo puedo decir. Lo que sí tengo en claro es que respecto a la sociedad, yo lo que te puedo decir claramente y lo que veo en los estudios es que creemos que tocamos un piso de consumo. Lo que pasa es que ahí sucede algo. Hay una de las preguntas que nosotros hacemos en relación a si la gente va a ahorrar o no. Por ejemplo, la pregunta dice, si tuvieras un excedente de dinero, ¿qué harías? ¿Lo gastarías? ¿Pagarías una deuda? ¿Te harías un gusto? ¿O lo ahorrarías? El dato de lo ahorrarías creció 30 puntos respecto al mes pasado. ¿Qué significa eso? Que la gente se está preparando para una situación aún peor, ¿no? Porque es como cuando uno va a cruzar el desierto. Lo que hace es, tenés agua en la cantimplora, no te la tomás, la guardás porque se viene algo feo. Entonces, ¿qué significa eso? Que también el consumo interno, que sería una variable bastante importante de lo que viene para reactivar la economía, va a estar frenado porque la gente teme que algo peor pase. Entonces yo creo que hay una variable de dificultad de crecimiento hacia adelante, por lo menos anclado en el consumo interno y con los mercados internacionales restringidos, y además de eso, creo que lo que tenemos en realidad es una profundización de un problema que tiene varias décadas en Argentina y que creo que la pandemia lo único que hace es, lo puso más en evidencia, ¿no? Porque a veces uno se pone a mirar estos números que te ocultan tanto, por eso nosotros tratamos de hacer una mirada un poco más prospectiva, porque cuando hablamos del índice de pobreza, lo que miramos, hoy, cuando todos estamos hablando, salimos de la situación actual y tenemos 50 puntos de pobres en el país. Eso no se construye de un día para el otro, porque ¿qué significa eso? Eso es solo una mirada fría sobre si una persona tiene 2 pesos más o 3 pesos más por sobre una definición bastante rudimentaria y digo arbitraria, que es necesitas X plata para tener. Ahora, la pobreza no está ahí. Hay una pobreza que está respecto a las oportunidades, porque no es que yo hoy te gano 2 pesos menos respecto a la media y soy pobre y mañana soy clase media. No, hay otro concepto y creo que lo que está haciendo es poner en evidencia esto. Entonces, si porque se redujo un poquito tenemos 15 puntos más de pobreza, esos 15 puntos los teníamos desde antes. O sea, no es que no, aparecieron solo porque desbordó un poquito, pero el agua... Vos hablás de la fragilidad social, exactamente, coincido totalmente. El tejido social está en un lugar que, mirá, hay un dato que para mí sí rescato muchísimo, que es que las personas que tienen más confianza en el futuro son aquellas personas que confían en sus vecinos. Nosotros trabajamos toda esta visión más entrelazada, pensando que el país lo construyen 40 millones de argentinos, no los mercados internacionales. Entonces, creemos que también los mercados internacionales pueden generar algo, pero si los 40 millones de argentinos no están alineados o no creen en algo, no va a funcionar. Prueba de eso fue lo que sucedió durante el gobierno de Macri, creo. Y creo que ahí es particularmente la mirada de cuando uno tiene un tejido social construido, con sus diferencias, como le puede pasar a una familia, a cualquier familia, que yo con mi mujer tengo mis diferencias, pero tengo una visión de futuro, algunos acuerdos, algunas reglas básicas morales consolidadas. Entonces, si no tenés esas cosas, es muy difícil mirar para adelante. Impecable. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias por darnos este panorama. Que tengan un buen día. En donde un no placer. es muy bueno, pero bueno, es parte de la realidad. No, pero hay la cosas, realidad estamos en el horno. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, ¿no? Decía hace rato, así que hay que pensar cuál es la realidad para cambiar. Exactamente. Bueno, gracias por acompañarnos. Ahí lo teníamos a Sergio placer, Doval. Un gran abrazo. Con respecto a este informe que sale todos los meses, el Monitor Nacional, los argentinos, el futuro y la actualidad, que no es otra cosa que entender por dónde estamos, cómo estamos, y nada, eso, un porcentaje muy minoritario del mundo, y en la Argentina más, son privilegiados. El otro porcentaje
estamos ahí naufragando en esa fragilidad que apenas te dan y te mueven un poco el barco, posiblemente comience a agrietarse. Señores, dicho todo esto, me parece que no debo nada, y acá me dicen los chicos desde la producción, Sara, vamos cerrando. Recuerden la situación del gas, nuevamente la situación del gas. Desgraciadamente tuvimos, y bueno, por suerte no sucedió nada con la familia Callejón, pero mueren 200 personas al año por situaciones de malas conexiones de gas, por situaciones de no mirar cómo están los tiros balanceados. Ojo con eso porque viene una ola polar a partir de hoy a la noche, por lo menos por 4 o 5 días. Señores, dicho todo esto, nosotros nos despedimos. Ahora se quedan con la otra agenda, por supuesto aquí a las 11 de la mañana en punto, y mañana a las 10 en punto, aquí por Ecomedios, nos volveremos a encontrar. Chau, hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.